Aquí tienen una momia de más de 300 años. Vengan, les cuento la historia. Cuando me abrazó, empezó a decir guau, 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 que es bienvenido. Nos dimos un abrazo muy fuerte. Hay una energía muy loca en este sitio. No sé cómo contarles lo que acabamos de vivir. Me dejaron entrar a la casa donde no son permitidas las mujeres, solamente los hombres. Y entramos. Y desde que entramos empezó a cantar y a llorar. Una tristeza. Y todos empezamos a llorar, fue demasiado mágico. La casa tiene en el techo muchísimas, pero muchísimos huesos de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 5 de las Crónicas de Papúa. Este episodio va a ser una transición en todo lo que viví con la tribu Korowai y empezar a entender una nueva comunidad, que es la comunidad Dani y Yali en el Bali en Bali, que es un área totalmente aparte y diferente que queda por Huamina. Bienvenidos. Ya casi de regreso, creo que es el último kilómetro. Acuérdense que aquí las distancias cambian porque como son tribus nómadas, ellos se van moviendo también. Llegamos esta vez mucho más rápido y qué bueno que está haciendo un lindo día porque yo voy directo al río. Es una extensión de Korowai. Todo esto era selva. Todo esto en el 2007 era un selva y desde ahí fue que empezaron a sacarlos a todos desde adentro y a civilizarlos. Pero el 99.9% de la población de acá de Mabul son tribus Korowai, con ciertos personajes de Indonesia que no son de la tribu, que obviamente fueron los comerciantes que vinieron acá a enseñar y a enseñarles, y no diría que imponer, pero de alguna forma sí, establecer todo el sistema de compra y venta y cosas así. Por ahora quiero mostrarles Mabul. Todas estas casas tienen mínimo 2 niños. Bueno, acabamos de llegar aquí a Mabul. Oh, ok. Y mi experimento de media cortada con media normal funcionó, muchachos. Ahora lavar la ropita porque huele sabroso. Ya estamos de vuelta en Mabul y el sitio donde nos estamos quedando, que es una casa, una familia nos prestó su lavandería para poder lavar y a ver si se alcanza a secar, porque mañana salimos temprano a coger el bote. Miren la comida que nos recibieron aquí en Mabul, la mamá de esta preciosura. Oye. High five. Good girl. Again. Bueno, ahora sí a disfrutar. Después de casi una semana estando con los Korowai, para mí era bastante normal el escucharlos a ellos cantar sus ícaros, ver a Marco subir los árboles, en ese árbol de 45 metros, en esa casa, salir con ellos a coger los sago wraps, el cultivo, y empecé a sentirme muy en paz y tranquilidad dentro de la naturaleza. Cuando crucé la selva para llegar de regreso a Mabul, me dio súper duro volver a llegar al ruido, a muchas personas, a la basura, a los perritos abandonados y a ese contraste tan duro de la misma comunidad Korowai que había sido desalojada. Ese niño está pescando, pero claramente es una mezcla divina entre alguien moreno y alguien blanco. Ese es mi sueño. Bueno, compañeros, vuelvo a mi habitación. Hay una cucaracha voladora que no soy capaz de matarla, pero no sé si la ven, mírenla, ahí está. No sé qué hacer con ella. Empezó a llover, entonces toda la ropita que lavé me tocó colgarla aquí en el cuarto, que no tengo donde más. Y ahí está mi almohada y mi colchón de hoy. Y aquí está mi chaquetica.
Logré dormir y de ahí al día siguiente tomamos el mismo bote por muchísimas horas hacia Dekai, que es el área roja, el área caliente que yo les he hablado antes, donde viven todas las guerrillas y los salvajes de Papúa. Bueno, vuelvo a la casita donde me recibieron aquí en Dekai. ¿Se acuerdan de esa ducha? Bueno, se me había olvidado contarles que ya me iba. Imagínense que el bote en el que estaba pues es para 4. Pero ayer en la noche Demi me preguntó que si yo tenía algún problema en llevar a una señora y a sus 2 hijos, porque la niña estaba muy enferma y necesitaban ir al siguiente pueblo más grande que por lo menos tuviera como una enfermería o un hospital, que sería Dekai. Y yo dije, obvio, así me toque a mí nadar. Entonces ese era el motivo por el cual estábamos tanto. Yo no sabía que era solamente, yo pensé que era solamente ella con la bebé, pero también era su hijo, pues porque tiene que llevarse a los 2 hijos. Así que yo estuve con el niño todo el camino y durmió prácticamente. Pero me parte el corazón pensar, bueno, si es una urgencia. Una urgencia tiene que montarse en un bote con sol, porque es que el sol y el calor que se siente no es normal. Y a 6 horas están de la enfermería, porque ni siquiera hay hospital acá. O sea, hay, bueno, no sé en realidad qué tan grande sea, pero este es un pueblo bien chiquito. Además que llegamos acá, que está en la zona roja de los rebeldes. Entonces es como que, no sé, se me parte el corazón. Me siento muy privilegiada que la salud sea algo tan fácil para nosotros o para la gran mayoría. Pero bueno, tengo mucha hambre. Vamos a comer. Ay, bueno, les cuento que no me siento muy bien. Estaba durmiendo. Dormí como unas 3 horas, que eso nunca pasa en mi vida. Yo nunca tomo siestas. Sigo con mucho dolor de garganta desde que me levanté esta mañana. Y me siento súper agotada, como que el cuerpo está pum, de para abajo. Buenos días, hoy vamos para el aeropuerto y ahí volar a Wamena. Espero encontrar una farmacia y comprarme algo de medicina, sobre todo como para el malestar del cuerpo, y ya. Quiero contarles que después de haber llevado a los niños que estaban enfermos, creo que ellos me pasaron a mí una gripa. Esa noche que pasé en Dekai me sentí súper mal, así que apenas llegamos a Wamena yo le pedí a mi guía, Demi, que me llevara a un hotel. Le dije, dame un día, una noche, 2 días de reposo, porque no quiero llegar a una comunidad enferma. Lo que menos quiero es pegarles esta gripa que no sé de dónde la obtuve. Él me dijo que no había ningún problema. Primera parada, comprar un transformador. Este aparatico acá se me perdió. Bueno, en realidad no se me perdió. Creo que lo dejé en el aeropuerto y necesito cargar el computador para hacer un backup de todo lo que he estado grabando. Entonces, bueno, ya tengo esto. Ahorita voy a parar en una farmacia a ver si compro medicina para sentirme mejor, porque todavía me siento un poquitico mal. No. Ah, mira, si tiene, this is azithromycin, that's antibiotic. Amoxicillin. Amoxicillina. Yeah, okay, can I have that? Antibiotic. Yes. One, yes, please. Thank you. Bueno, muchachos, me fui de amoxicilina, pasta para el dolor, todo. Necesito recuperarme en un día. Sama. Miren la diferencia. Amoxicilina en Australia no se puede comprar, no ser que tengas una prescripción médica. Cualquier antibiótico es súper difícil. En Colombia y acá, simplemente en la farmacia. Esto me va a poner lista en 2 días. Estamos sentados aquí en el aeropuerto y han pasado 5 hombres a venirse a tomar foto conmigo. Y me cuenta Demi que todos son espías de la Armada, encubiertos, porque lo segundo que hacen después de tomar la foto es pedirle a él su certificado de que es guía turista. Puedo venirme al baño acá a esconderme para contarles. Se sentó un policía al lado y empezó a preguntarme todo: quién era, dónde estudiaba, qué hacía, qué redes sociales tenía. Yo le dije que no tenía redes sociales, que cuánto tiempo iba a estar acá.
Estuvo 1 hora y media sentado al frente de nosotros, con nosotros, solamente indagando. Ya me sentí re mal y yo le dije, ¿hay algún problema? Y me dijo, no, solamente queremos saber quiénes son los que nos visitan. Claramente soy la única turista en esta área, la única. Y yo le dije, ¿quieres que te muestre lo que he hecho? Fotografías o videos. Y me dijo, sí, muéstrame lo que has hecho. Y nada, le mostré un poquitico como el GoPro, el coso, casi que todo lo mismo es fotografía o video, pero cero morbo. O bueno, él lo puede entender porque también es en español. Y nada, me pareció impresionante. Ya vamos a tomar el avión y nos acompañaron hasta el sitio. Yo dije, tengo que ir al baño y está aquí afuera esperándome a que salga del baño. Es muy loco pensar que existan todavía este tipo de situaciones y que pueda la civilización estar en alto riesgo y que nos tengan tan controlados. Nos fuimos por fin. Muchachos, llegué por fin a Wamena. Estoy en medio de las montañas en Papúa y este es un destino que ustedes se van a morir porque es que la diferencia cultural acá es enorme. Aquí las comunidades indígenas tienen mucha más civilización de cierta forma, pero lograron conservar sus tradiciones. No saben las ganas que tengo de mostrarles esto. Wamena tiene un promedio de 65.000 habitantes y aquí es como volver a la globalización, a la civilización, mucha gente, muchos carros, comida, mercados. La comunidad Dani, en realidad las 3 comunidades cerca del Valley Valley, viven mucho de la agricultura. Entonces se ve muchos mercados, hay muchísimos hoteles y para mí fue un choque muy pesado porque empecé otra vez a ver turistas, empecé otra vez a ver occidentales blancos, europeos, australianos y yo decía, ¿dónde estoy? Me siento súper desubicada. Así que decidí comprar antibiótico, vitamina C, encerrarme en el cuarto del hotel por una noche, pero casi que 2 días completo porque nosotros llegamos en la mañana y me tomé la vitamina, me tomé la medicina, tomando muchísima agua, aproveché para cargar todo mi equipo porque habían cosas que no se me habían cargado con los paneles solares que había llevado. De todo esto del documental que ustedes han visto y dormí por más o menos 14 horas y eso me sirvió un montón. Ese día y medio que yo estaba enferma y no salí casi del cuarto, mi guía conoció a un turista que se llama Nicolás. Él era un europeo de Suiza. Estaba temporal por más o menos 5 o 6 días en Wamena porque quería experimentar un poquitico de la cultura, pero no tenía un guía local para hacer absolutamente nada. Después, casi que al final del segundo día, yo lo conocí, me cayó súper bien. Él estaba trabajando para una ONG. Es un sector privado de un área muy difícil que es la comunidad de lesbianas y gays y queer people en general de toda la parte de Asia. Para muchos países asiáticos y también oceánicos y muchas islas también del Pacífico, ser o tener una orientación sexual diferente es un delito, para muchos es pena de muerte y ellos no tienen mucho apoyo. Él lleva años trabajando, defendiendo los derechos, ayudando a la comunidad queer, ya sea a irse del país o a tener unos derechos un poco más respetables en sus propios países. No hablamos mucho al respecto, yo sentía que él se sentía con mucho miedo de hasta decirle a mi guía que él también era gay, entonces yo tengo que respetar eso. Después de esa historia yo le dije, acompáñame, vente si quieres, únete a mi viaje y ven y pasa Año Nuevo con nosotros. El viaje de Año Nuevo iba a ser un viaje mucho más corto porque ya estaba llegando al final de mi viaje de Papúa en sí. Antes de empezar esta aventura aquí en el Valley Valley, vamos a parar, estamos acá en este momento en la plaza de mercado a comprar la comida, los vegetales y todo lo que vamos a comer estos días. Y bueno, una variedad muy diferente a la comunidad indígena en Coruay, porque aquí sí producen todos sus alimentos. Les voy a mostrar, a hacer un mini tour de esta plaza de mercado tan increíble. Miren todo el arte tan hermoso que venden acá. Wow, I want everything. You got one? Oh my god. Oh, it's a fossil. Miren, es como un cuchillo, pero es un hueso. Esto es como para la ropa. What is this for? The head? Es para colgar comida. Esta es doble. Ok.
Parte del día era recorrer diferentes puntos turísticos antes de llegar a la comunidad, hacer mercado, luego fuimos a un sitio donde yo quedé un poquitico en shock. Apenas llegamos, Dani me dijo, este es un punto turístico, aquí cobran por tomar fotos, aquí se paga por entrar, ellos viven de esto. Y yo dije, perfecto, no hay ningún problema. Marcus, nice to meet you. Cuando llegamos, el jefe de la tribu me dio un abrazo, me dio la mano y nos invitó. ¿Qué es este sitio tan espectacular? Aquí tienen una momia de más de 300 años. Vengan, les cuento la historia. Cuando se trata de momias, quizás lo primero que se venga a la cabeza sea Egipto. Sin embargo, resulta que hay muchas tradiciones de momias en la tierra de Papúa. Una de las más famosas es probablemente la momia de la tribu Dani. Es muy común que los turistas vengan aquí para ver esta tradición. Hay varias razones por las cuales la comunidad Jubula todavía hacen momias. Una de ellas es que las generaciones más jóvenes se acuerden de sus ancestros y sus antepasados. Sin embargo, no todos los antepasados fallecidos serán momificados. Solo las personas importantes de la tribu Dani lo pueden obtener, como el jefe de la tribu o los héroes de las guerras. Entonces la momia es una de las personas más meritorias de la tribu. Es por esto que la existencia de las momias de la tribu Dani es muy importante para ella. Aparte de eso, algunos ordenaron que sus cadáveres deben ser preservados. Jim Motok Mabel, cuya momia todavía está aquí hoy, es uno de ellos. Es uno de los más grandes jefes de la tribu y los señores de la guerra de la tribu Dani. Esas cuerditas que ustedes ven alrededor del cuello es parte de las ceremonias y los rituales que hacen cada cierto número de años para conservarla. Vale la entrada a este sitio, en realidad es una donación que ustedes quieran hacer y uno de los miembros de los hijos, nietos o bisnietos se disfrazan con sus vestimentas originales y típicas y se puede tomar la foto. Si se necesitan fotos extras o videos extras o lo que sea, se les tiene que pagar. Esto me hace mucho pensar en que por qué las comunidades tienen que ser juzgadas por vivir del turismo. Muchas personas dicen por qué se les paga o no les paguen o lo que sea. ¿Por qué no? Cuando uno va a España a ver un show de flamenco, ellos están siendo representantes de ese baile de flamenco. Cuando vamos de pronto a las comunidades en Colombia como, no sé, como los guayúis, nos muestran cómo hacen sus artesanías, nosotros también pagamos tanto por las artesanías por estar con ellos. Ellos también pueden vivir del turismo y aparte de eso, la mayoría del dinero que se va para esta entrada a ver la momia y a conocerlos a ellos, se va a preservar la misma momia y a que el recuerdo y la tradición de la familia se conserve por muchísimos años más. Esto que ustedes ven acá es lo que ellos usan para cubrir su pene. Esto se pone hasta la base del pene y la mayoría lo tienen todo el tiempo, 24/7. Es hecho de calabaza. Calabaza se dice, sí, creo que es calabaza pumpkin, súper liviano y es una forma de proteger su miembro. A diferencia de los Korowai que cubren la punta del pene con una hoja, ellos utilizan esto. Vamos a ver si puedo mostrarles cómo, pero todo lo que sea partes íntimas es prohibido en YouTube. Pero miren esto, es hasta lindo la verdad. Bueno, aquí pueden ver uno un poco más grande y esto no depende del tamaño del pene, esto es como una ropa para ellos. Simplemente algunos lo tienen así más, lo quieren tener más largo o de pronto hay unos que son encorvados que no los puedo ver en este momento, pero es como la ropa para ellos. Se lo cambian y le ponen plumas alrededor o le ponen su propia decoración. Parece súper interesante la verdad. Thank you. I don't have a penis. I don't have a penis. Cuando salimos de ahí, mi guía me miró y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, Demi, me siento un poquitico en shock porque no me siento humana, siento que no he podido conectar con ellos. Y me dijo, no te preocupes, ahorita más tarde vamos a ir a donde una comunidad que son como mis hermanos, son mis primos lejanos, así me dijo. Y yo sé que con ellos vas a conectar muy bien y ellos llevan 1 año sin recibir a ningún turista. Ya te cuento por qué. Esta caminada vamos a subir a un sitio muy interesante. Aquí es donde se hace la sal, bueno, se hacía. Las comunidades indígenas lo hacían con banano o con el tallo del banano, ya les voy a mostrar cómo. Y esta área se llama Yivica y es como un valle
Creo que la caminada es por ahí de unas 2 horas. Vamos a ver. Les estaré mostrando porque es súper lindo. Esta área del valle de Balenbale está hecho, así se puede decir, por 3 comunidades indígenas: los Dani, los Yali y se me olvidó la tercera, pero ahorita les cuento bien cuál es. Y Wamena, que es esta ciudad o toda esta área, en realidad es la segunda ciudad o pueblo más grande de acá de West Papúa. Esto es subida y subida y subida. Y a mí se me olvidaba que yo estoy enferma. Oh, beautiful. No way. It's like ice. Miren esto. Qué hermosura. Ahora les muestro bien. Entonces la respiración está más difícil. Pero bueno, ya les voy a mostrar. Vamos todo el equipo. Aquí está atrás Martin y tiene las loncheritas de almuerzo. Se alcanza a escuchar la cascada del lado izquierdo. Vamos a seguir subiendo. Aquí le dicen Papuan Cuscus. Es el alimento de muchos de los animales de acá, incluyendo el casaguare, que se encuentra en Australia también, como por Northern Queensland. Miren tan bonito, es perfecto. Ando con los que estamos acá, que en su mayoría son locales. De aquí me refiero a Wamina, de Yali, Dani o Lani. Estamos hablando de política y de la independencia de todas las islas del Pacífico. Y la verdad es que es un tema de años. Hace 3 años hubo un referendo en una isla que queda al norte de Papua New Guinea. Hicieron un referendo y el 98% de las personas votaron por independizarse de Papua New Guinea, y ahorita están en el proceso para lograrlo, para hacer su propio país. La idea es que West Papúa, donde yo estoy en este momento, van a intentar hacer lo mismo para independizarse de Indonesia, pero es un proceso largo porque una vez más está de por medio el oro. Siempre existen guerras frías y guerras civiles cuando hay tantas cosas de por medio. Lo que sí se siente es un poco de rivalidad entre los locales de Papúa y los de Indonesia. Se siente una diferencia social, también económica y también de, no sé, yo diría que como un sentimiento extraño porque obviamente no son locales. Thanks. Ya se siente el frío y el agua aquí a mi lado. Tengo los oídos totalmente tapados. Hello, hello. Llegamos. ¡Guau! 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 Yo pensé que habíamos llegado, pero no. Toca seguir de para arriba. Me emocioné y todo. Bueno, una paradita necesaria. La verdad no me siento muy bien. Tengo náuseas, pero creo que es, no sé, obviamente todos los cambios y estar enferma y estar a 2000 y pico y no haber almorzado, pero ya vamos a almorzar. Una paradita. Bueno, y este es el almuercito. Tenemos nasi goreng, que es el arroz típico aquí de Papúa, pepino y huevito frito, sabroso. Bueno, por fin llegamos al punto de la cascada y acá en un huequito que ya les voy a mostrar sale agua salada desde la montaña y el agua se acumula en este mini pozo y así es como anteriormente lograba sacar sal de acá. Con la parte del tronco de la planta de banano lo que hacen es sacarle como pedazos y convertirla como si fueran hilachos, por así decirlo, y lo meten en el agua, lo restriegan como si estuvieran literal lavando ropa y eso absorbe el agua salada. Eso lo llevan después a la comunidad, lo secan con el calor y así era como sacaban la sal. Acá les muestro este proceso tan interesante. Ese es el pequeño pozo y al lado está la cascadita de agua dulce. No se juntan. La madre naturaleza quiso dividirlas y así ayudar a las comunidades y a producir sal para la conservación de alimentos. Gracias Pachamama, ella siempre tan sabia. Bueno, ahora a caminar de regreso. Is it good? Miren el tamaño de este marranito.
Literal parece una vaca. Hola, hola. Y finalmente ya estoy llegando a la comunidad Hubula, que serían los Dani people. En realidad el término Dani es erróneo, es un término que se los pusimos nosotros, los del exterior, pero el nombre local es Hubula. Aquí se dice wah. Wah significa todo. Hola, gracias, por favor. Entonces todo es wah. Y otro dato interesante, los hombres y las mujeres viven en lados diferentes. Estas casas alargaditas son de las mujeres y estas redonditas son de los hombres. Cuando llegamos a la comunidad, primero entró mi guía. Él entró y todos lo recibieron muy bien. Yo me di cuenta que empezaron como a abrazarse. Y cuando menos me di cuenta, Demi estaba llorando. Estaba limpiándose las lágrimas y otro chico al frente de él lo estaba abrazando y también estaba llorando. Yo no entendía mucho qué estaba pasando, pero tampoco me limité. Empecé a abrazar a la abuela y luego llegó el abuelo y el abuelo me abrazó. Cuando me abrazó, empezó a decir guau, 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 que es bienvenido. Nos dimos un abrazo. Guau, 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 guau. Muy fuerte, sentí su corazón, sentí su cariño. Después fui y abracé a uno de sus nietos, también sentí su cariño y de un momento a otro yo también empecé a llorar, pero de una forma mucho más como pasiva. Eran como lágrimas de amor, de esa bienvenida, de ese cariño. Yo no estaba entendiendo qué estaba pasando. Luego Dani me dijo que estaba muy emocionado porque llevaban mucho tiempo sin verse, hace más de un año, porque la familia había pasado por una tragedia. Resulta que hace un año y pico, uno de los hijos, el jefe de la tribu, había muerto. Había dejado muchísimos nietos y muchísimos hijos. Había tenido más de 20 esposas. Hello. Ale. And you? Mika. Hello. Wow. And you? Tina. Ale. Wow. Hay una energía muy loca en este sitio. Muy loca. Me siento demasiado bendecida de estar acá. Luego de este abrazo tan efusivo, Demi me dijo, Ale, vamos a entrar al pílamo. En el pílamo solo entran los hombres. Era un pílamo que quedaba justo en medio del patio como de todo el clan. Y me dijo, aquí es prohibido el acceso a las mujeres, no puedes entrar. Y yo le dije, claro Dani, no hay ningún problema. Yo fui, me senté en un lado, me empecé a quitar las botas, cuando el abuelo sacó a la cabeza desde el pílamo y le dijo a Demi, no, ella puede entrar. El guía le repitió, no, pero ella es una mujer, no puede entrar. El abuelo salió y le dijo, yo necesito que ella entre al pílamo, déjala entrar. De un momento a otro mi guía, no podía creerlo, empezó a decir, oh my God, I can't believe this, no puedo creer esto, es de verdad. Ale, en la historia de ellos nunca, ni siquiera una mujer de la misma comunidad ha entrado al pílamo. No sé por qué te están dejando entrar. Y yo empecé a decirle, Demi, yo no tengo que entrar, dile que no hay ningún problema, no, yo quiero respetar los de ellos, yo puedo esperar aquí, no hay ningún problema. Y el abuelo volvió e insistió, ella tiene que entrar. Yo con muchísimos nervios, yo tenía la GoPro colgada de mi cuello hace exactamente unos minutos atrás que habíamos grabado el cementerio. Se me iba a morir la pila de la GoPro, entonces yo la cambié y tenía la GoPro al 100%. Me la puse de nuevo en el cuello y le dije a mi guía, a Demi, ¿puedo grabar? Y él le preguntó al abuelo y el abuelo dijo, entra, que muy seguramente aquí después no puedas grabar. Algo así, como que grabe, pero después se dará cuenta. Y yo prendí la GoPro, me quité los zapatos y entré al pílamo con mucho respeto. El abuelo estaba sentado en el medio, tenía una fogatica chiquitica, estaba muy oscuro. Yo me senté al lado de acá del abuelo, mi guía se sentó al lado de acá, uno de los nietos estaba aquí y al otro lado estaba Nicolás. Guau.
Babayao. Muli mulanya batma jaro. Mana lingin mau. Nara uli go buri jaro. Uli mana go. Uli mana go. Eran 4 hombres y yo. Apenas entramos, el abuelo empezó a cantar y a hacer una forma de oración. La batería de la GoPro duró menos de 1 minuto y después se apagó. La batería quedó en ceros. La energía que se sentía era tan densa, tan impresionante que hacía calor y a mí me invadía un sentimiento de tristeza, luego me daba felicidad, luego me daba euforia, luego sentía dolor, como si fueran sentimientos totalmente ajenos a mí, a Alejandra. Y el abuelo solo cantaba y cantaba. El tiempo relativo, no supe exactamente cuánto tiempo pasó, luego me di cuenta por el tiempo, por el momento en que el video se acabó, al momento que salí, y fueron en promedio como 17 a 20 minutos que estuvimos adentro solo llorando. Cuando el abuelo acabó y nos invitó a que saliéramos, yo salí, fue la primera que salí, y cuando salí estaba la esposa del abuelo. Ella no tiene todos los dedos, es una historia para el siguiente episodio, pero luego les explicaré. Lo único que hizo fue abrir los brazos y abrazarme, y ella empezó a llorar y yo empecé a llorar con ella una vez más. Y después de eso yo necesitaba como sentarme. Yo me quité la GoPro para intentar grabar lo que había pasado. La GoPro estaba totalmente muerta, así que saqué el celular y este fue el video que hice. No sé cómo contarles lo que acabamos de vivir. Me dejaron entrar a la casa donde no son permitidas las mujeres, solamente los hombres. Pero el abuelo me dejó entrar. No sé por qué, no sabemos por qué. Es la primera vez en la historia que dejan entrar una mujer. Y entramos, y desde que entramos empezó a cantar y a llorar. Una tristeza, y todos empezamos a llorar. Fue demasiado mágico. Después de procesar unos minutos lo que había pasado, ellos le dijeron a mi guía: queremos invitarlos mañana a pasar Año Nuevo con nosotros en la mañana. Y fue un momento aún más mágico porque no lo teníamos pensado. Dani les preguntó: ¿qué traemos? Y ellos dijeron: no se preocupen, aquí va a haber pollo y arroz y hacemos una celebración típica de los Jubula Mabel. Mi corazón estaba hinchado de la emoción porque aunque ya teníamos planes de Año Nuevo en la noche con la familia de Martin, no teníamos ningún almuerzo planeado. Así que fue súper lindo, me sentí muy honrada de esa invitación y obviamente dijimos que sí. A caminar hacia la comunidad de Martin. Martin nos invitó a dormir acá. Él ha sido el chef que ha estado conmigo desde el principio, ya por como 11 días más o menos, y nos vamos a quedar en su village. Es lo que yo más amo de aprender a dejar fluir, que ahora sea invitada a estar en su hogar, en su casa, con su familia, con su papá, que ya les cuento la historia. El papá de Martin es el jefe de la tribu y se enamoró de una alemana y hoy en día vive en Alemania y vino a pasar Año Nuevo. Entonces esta va a ser la primera vez que Martin puede verlo y uno de los motivos por los cuales yo estoy acá, porque como está trabajando siendo mi chef, no había posibilidad de que viera al papá. Entonces yo le dije no, entonces vamos para allá para que lo puedas ver, para que puedas estar unos días con él en vez de tener alojamiento como hoteles o cosas así. Dije vamos, yo me quedo donde sea. Miren esta hermosura de camino. No sé cuánto tiempo es de caminada, pero esto es lo que yo llamo aventura. Me siento una vez más en un cuento de hadas. Qué oportunidades tan enormes. Hoy ha sido un día lleno de emociones.
Acabamos de llegar y quiero mostrarles mi casita donde estaré las próximas 3 noches. Miren esta hermosura. Antes de que la luz se vaya, ya son las 6 de la tarde, quería dar un cierre al día de hoy y mostrarles dónde estoy. Escuchen solamente el sonido de los pájaros y los animales. Estoy en una isla, por así decirlo, rodeada de río por lado y lado, con muchas casitas. Y aquí es donde voy a estar las próximas 3 noches, o no sé cuántas noches, la verdad. Y esta es la comunidad de Martin. Aquí es donde él nació, donde él vive, donde está su familia. Esto es increíble. Vengan. Aquí está el Jungle Chef. Ya les muestro cómo es la cocina. Estamos dentro de una casita. Y hoy va a ser frijoles. No tengo ni idea cómo, porque no están remojados. A mí mi mamá me enseñó que los frijoles se remojan. Pero bueno, ese es el chef, yo no. Y ahí es donde se cocina. Todo a leña. Ya tenemos agüita caliente para el té. Aquí hace más frío. Estamos a más de 2000 pies de altura. 2000 metros, perdón. Miren cómo me cuida Martin, que me compró jengibre porque estoy enferma. Thank you. Manok, manok. Guau, guau, guau. It's seriously still caliente. Bueno, ahora esto es lechuga, cebolla y zanahoria. En serio, les prometo, este hombre ha hecho por ahí unos 4 o 5 platos diferentes en esa misma olla. Ahorita les muestro el producto. Miren el resultado final. Tenemos arrocito, una sopita ahí deliciosa, vegetales con huevito y más vegetales allá. Thank you. Sé que no es la mejor calidad porque estoy grabando con muy poca luz. Literal, solo tengo el flash del celular. Pero no puedo dejar de pasar la oportunidad de mostrarles mi hogar por dentro. Ya me acomodé. Y ahí tengo, esa es la parte gris que ven abajo. Es la base de mi carpa, que siempre es como para proteger. Tengo mi colchoncito, que ya lo han visto varias veces. El libro que me estoy leyendo. Mi botellita de agua. Y obviamente mis pañuelos, porque estoy toda muy mocosa, sigo enferma. Mi almohada, que es una almohada improvisada. Como saben, es donde guardo la ropa. Y allá está la maleta con la carpa, los paneles solares. Este es todo mi espacio. Estoy en una casa de paja y de madera. Y aquí voy a estar año nuevo. Y no saben la felicidad tan enorme que siento de tener esta oportunidad. Yo solo quiero grabar este momento de felicidad. De saber que estoy acá, lo que para mí es un paraíso. De pensar que voy a terminar el año acá, en esta naturaleza, en la paz, en esta energía tan increíble. Y también, no sé, como compartir con ustedes, que estoy demasiado agradecida de que ustedes hagan parte de todo lo que ha sido Alejandra este año. No joda, que no me ha pasado. Estoy demasiado feliz de que seamos una comunidad enorme, que compartamos muchos sueños juntos. Y que, ¿saben qué? Mañana les hago el discurso de último día del año, porque es que tengo que hacerlo sí o sí. Por ahora quería solo compartir este momento de felicidad, de estar acá presente en una casa de paja y de saber que aquí voy a estar varias noches y que voy a recibir el año en esta paz. ¡Ah!